Iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder digerir y almacenar la información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por la información concerniente a los eventos del porvenir y específicamente este segmento que tiene que ver con el reino milenario. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete entonces para que estas cosas queden grabadas en nosotros y que nosotros sean para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos pues en este asunto de que Satanás fue creado como este querubín protector. Estamos viendo Apocalipsis 21 y pasamos pues por el hecho de que el apóstol Juan nos dice en el capítulo 20, el versículo 1, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Vimos a Ezequiel hablando de quién es este gran querubín protector, que era el nombre que tenía Lucifer, otro nombre de él, que es Satanás, y el papel que él juzgaba. Se decide rebelarse en contra de Dios, se lleva un tercio de los ángeles del cielo, que pueden ser billones de ángeles, un tercio puede ser billones de ángeles por la cantidad de ángeles que existen, y claro está, es encontrado culpable y sentenciado por Dios al lago de fuego. Él apela la sentencia y dice que cómo puede ser posible que un Dios amoroso envíe a sus criaturas a un castigo eterno de tal magnitud. Entonces lo que estuvimos haciendo en la clase pasada es ver que esa desobediencia que tiene Satanás y posteriormente el hombre causa que se quebrante la creación. Que se quebranta la creación porque ya ahora las consecuencias de ese pecado es que Satanás es el que tiene el gobierno y Satanás no puede mantener las cosas que él gobierna. No es omnisciente, a pesar de que tiene todos esos ángeles a su disposición y a pesar de ser un genio, que nosotros no comprendemos la capacidad tan extraordinaria que tiene Satanás, porque nosotros en sus manos somos como bebés en las manos de Satanás. Puede hacer lo que quiera con nosotros, a menos de que tengamos la palabra de Dios, que es lo único que lo detiene y lo único que le gana a Satanás. Entonces, el asunto es que Satanás no va a ser llevado al lago de fuego todavía, inicialmente, sino después del periodo de la tribulación, sino que es amarrado por 1000 años, simplemente va a estar atado para que no engañe a las naciones. Satanás es el padre de la mentira y engaña a cualquier persona que lo escucha. Tiene esa habilidad. ¿Okay? Entonces, de manera que este es el primer enemigo de la raza humana y este enemigo va a ser sacado de esa prisión después de un periodo de 1000 años y después de eso, pues, pero durante esos 1000 años, el medio ambiente en la tierra va a ser echado atrás. O sea, cuando viene esa recorrición de 75 días, Dios va a reanudar y va a echar atrás el reloj de la destrucción que ha sido causada en el transcurso de la tribulación para que se instale el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, Satanás va a estar atado. Satanás no va a estar influenciando más a ninguna persona. Entonces, el asunto es que la tierra va a recuperarse hasta cierto punto y va a haber un medio ambiente muy similar al que existía antes del diluvio universal. Estamos hablando de algo parecido con el jardín de Edén, pero con el problema de que existe todavía el pecado y todavía está el cosmos, el sistema cósmico mundial, pero ya sin Satanás. O sea, toda la influencia de Satanás ha sido sacada. No queda ápice de la información de Satanás, pero lo que sí queda es el ser humano. El ser humano con su naturaleza pecaminosa va a hacer cosas para vindicarse ante Dios, o para decir que todo lo que le hace el hombre está bien. O sea que va a comenzar a poner un nuevo sistema de pensamiento, pero ya sin el influjo de Satanás, porque Satanás no está ahí para influenciarlo. Miren, los ángeles caídos influencian a la raza humana telepáticamente, pueden hacerlo a través de la Ouija, con la tarjeta de Ouija y con una serie de cosas, pues, que piden pues la información, o con las drogas. Las drogas abren puertas, portales en la mente que permiten la influencia satánica entrar a una velocidad tremenda. Eso va a existir la droga, pero no va a existir esa influencia porque Satanás no se le va a permitir hacerlo. En esa época, entonces, durante el transcurso del milenio, los animales van a ser herbívoros de nuevo, o sea que comen solamente vegetales, no se van a comer los unos a los otros y tampoco se van a comer a los seres humanos, que eso ha pasado. Un niño va a poder poner su mano en la guarida pues, de una cobra. Los leones y los lobos y las ovejas van a poder jugar, van a correr, van a descansar juntos, sin temor de que uno se coma al otro. De manera que el medio ambiente va a ser más o menos perfecto, pero no va a ser igual que el que existía antes de la caída de Adán y Eva. ¿Okay? Eso era una cosa especial. Después de la caída todavía hay problemas porque el ser humano todavía tiene que trabajar.
por el pecado, porque el pecado todavía existe, la naturaleza pecaminosa todavía existe. Entonces, todavía continúa el ser humano en esta tierra y va a haber cicatrices pues de las guerras y del pecado en la faz de la tierra. Pero la mayor parte pues de las cosas van a ser restauradas por Dios, de manera que sea habitable de nuevo. Claro está, porque casi todo ha sido destruido durante el periodo de la tribulación. Y ya nosotros hemos estudiado que los sellos, las trompetas y las copas son terribles. La matanza es terrible, las cosas que van a ocurrir son verdaderamente extraordinarias. O sea, la gente va a morirse hasta de pánico, se va a morir la gente. El asunto es que Satanás es removido entonces, o sea que una fuente de la enemistad con el hombre es retirada, pero el hombre tiene un segundo enemigo, y me refiero pues a la naturaleza pecaminosa humana. Y esa no va a ser retirada, y aquellas personas que sobreviven la tribulación, que pasan pues a poblar el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, tanto gentiles como judíos, estos se van a casar, van a tener hijos, van a poblar la tierra de nuevo, y todos sus hijos nacen con naturaleza pecaminosa humana, porque tienen semilla de hombre. Entonces van a aprender que el medio ambiente no es el problema, estas personas, no es el tema, porque el medio ambiente es restaurado y, como les dije anteriormente, va a ser muy parecido pues a lo que era en los tiempos del jardín del Edén. O sea que va a haber, las temperaturas van a ser excelentes, o sea, las personas no van a tener quejas sobre eso. Pero el asunto es que Satanás no va a estar ahí para tentar e influenciar a las personas, y cualquier pecado o maldad que ocurre en el transcurso del milenio, la criminalidad va a emanar de la vieja naturaleza pecaminosa. O sea que el hombre es el que va a inventar ahora. Sin Satanás, entonces en el reino milenario va a haber una demostración de que el problema básico con el hombre es su naturaleza pecaminosa y su libre albedrío, que es el enfoque del sistema cósmico y el enfoque de esta guerra espiritual. Y el asunto es que él es el que elige irse en contra de Dios. A pesar de que todas las cosas están perfectas, el hombre se va a ir en contra de Dios de nuevo. Pero no puede echarle la culpa a Satanás ni al medio ambiente, porque es perfecto, y no puede echarle la culpa a una falta de educación, no le puede echar la culpa al gobierno, porque el gobierno va a ser perfecto, el gobierno va a ser llevado a cabo por nosotros, y nosotros vamos a tener instrucciones específicas, no vamos a ser sobornables, la justicia se va a llevar a cabo perfectamente bien. O sea que cuando el Rey de Reyes está en la faz de la tierra, va a estar en el trono gobernando sobre la tierra y todos sus reyes, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores implica que Él va a tener reyes. Nosotros somos reyes y sacerdotes altísimos cuando regresa el Señor Jesucristo. De manera que va a existir un gobierno perfecto, una justicia perfecta, no van a haber programas sociales, no son necesarios, no van a haber injusticia sobre la tierra, pero van a haber millones que nacen durante ese periodo de tiempo, y que para el final del periodo de los 1000 años, ya cuando Satanás es soltado, porque él es soltado al final del periodo del milenio, van a unírsele a él para llevar a cabo la última rebelión en contra de Dios en la historia humana. O sea que esas personas que han vivido bajo un sistema perfecto de gobierno, debido a su naturaleza pecaminosa y a su libre albedrío, y para hacerle caso a la naturaleza pecaminosa, rechazan al plan de Dios completamente. El plan de Dios va a ser igual, pues hemos visto pues con la ley mosaica que el plan de Dios es el matrimonio de un hombre con una mujer. Ahora, si tú estás casado por 30 años o 40 años, o quizás 50 años, pues el amor puede crecer si tú te pegas a la palabra de Dios y esas almas se funden la una con la otra, o si no le haces caso al plan de Dios, vas a tener una guerra campal todos los días de tu vida, y la puedes aguantar por 50 años. Pero ¿qué pasa después de 100? Después de 150, después de 200. Claro está que la gente no se va a poner vieja, o sea que una mujer puede ser hermosísima a los 700 años. ¿Me explico? Y un hombre también, una vitalidad extraordinaria. Pero es mucho tiempo juntos, ¿verdad? Eso es lo que va a decir la naturaleza pecaminosa humana. 700 años aguantándome a esta persona. No sé si lo puede decir. Llevo 900 años viéndole la cara al fulano. ¿Ok? O sea que, si me explico, ya en 900 años le conoces todas las mañas. Le conoces todo lo que piensa y antes de abrir la boca ya sabe lo que va a decir. ¿Sí o no? Si las personas que han estado casadas por ese periodo de tiempo saben que así es. Ahora, si no está reanudado con la palabra de Dios, porque si tienen la palabra de Dios los dos, va a ser un idilio de 1000 años. Va a ser algo maravilloso.
no sin inconveniente porque todavía va a existir la naturaleza pecaminosa humana, pero hay el perdón, hay pues, los ojos en Cristo, hay cosas pues maravillosas dentro de todo eso y van a poder ver muchas cosas. Pero lo que les digo es que van a haber personas que no siguen la palabra de Dios a pesar de que hay perfección y que Jesucristo está en la faz de la tierra, que van a decir, ¿por qué yo tengo que estar casado con una sola mujer toda mi vida? Y agarran la Biblia y hacen así, y abren, y David, ¿ah? Y Salomón, y yo, si se dan cuenta. Entonces viene el problema de que el hombre va a rechazar lo que es Dios y esa persona, basada en su naturaleza pecaminosa, va a echar a un lado el plan de Dios y no va a querer estar sujeto a esas leyes. Para esas personas la ley va a ser un ancla en el cuello, ¿okay? Porque la rechaza, no quiero estar bajo esas leyes, yo quiero hacer otro sistema, el sistema de Satanás. Pero ahora el asunto es que no está siendo influenciado por Satanás. ¿Sí se dan cuenta? Está siendo influenciado por su propia naturaleza pecaminosa. Él tiene que hacer un nuevo sistema, pero el nuevo sistema que hace es un sistema que él mismo desarrolla. No va a ser tan sofisticado como el de Satanás, ni tan profundo como el de Satanás, pero va a ser un sistema separado de Dios. ¿Okay? Y entonces van a haber millones de personas que a pesar de que hay una ley perfecta, un juicio perfecto, que haya un ambiente medio perfecto, que haya comida para todo el mundo, bueno, entonces no está satisfecho porque quiere tener otra mujer, vamos a ponerlo así, o la mujer quiere tener otro hombre porque se cansó de fulano tal, que a cada rato me está dando órdenes, que no me da tranquilo, siempre tiene que decir lo que tengo que hacer, oye, ya, párale. Que esa es la queja de la mujer, que el hombre siempre la está mandando y le está diciendo lo que tiene que hacer. ¿Okay? O que no le escuche. Imagínense 700 años con la mujer dice, ¿no me escucha? Sí se dan cuenta. Yo no sé si ustedes se pueden proyectar a esa época, ¿verdad? Pero sin Dios, imagínense lo que pasa con el ser humano. ¿Okay? O sea que van a haber personas, ya pueden ver, yo les estoy hablando a ustedes y se dan cuenta de que a pesar de que hay un ambiente medio perfecto y que la playa sea lindísima y que el sol salga y que la temperatura sea perfecta por la tarde y la comida es riquísima y la gente no te roba la gente es muy amable y todo lo demás, pero todavía va a haber el problema de la naturaleza pecaminosa y del libre albedrío. ¿Okay? Entonces, se desarrollan nuevos sistemas en el transcurso del milenio y, claro está, el que transgrede la ley, hierro. ¿Okay? Va a ser otra cosa, hierro. Puede venir un juez del milenio a darle hierro a una persona por lo que pensó, pero si hace algo que está fuera de la ley, sí sufre consecuencias inmediatas. Entonces van a haber personas que no están de acuerdo, van a haber personas que dicen, no, a mí no me interesa esto. Es más, ni quiero ir al milenio. Voy a decir ahora, la persona que dice, si me tengo que sujetar a tales leyes, pero lo que pasa es que Dios es perfecto y el que está con Dios sabe. Las personas que se casan tienen que escoger muy bien. Cuando las personas se casan en el milenio es, acepta vivir tu vida con esta persona por el resto de tu vida. Entonces sabes que lo que viene es que esa persona tiene que estar por Dios, tiene que ser una persona que la conozcas bien. Quizás vas a salir con ella por unos 30 años para conocerla bien. Así pone una buena cara por 30 años. Pero si no, ya ustedes saben. ¿Okay? O sea que va a haber más cautela. Pero sí pueden ver el problema. O sea, nosotros vemos lo de hoy en día, pero no vemos el problema que puede existir en el futuro. Pero la Biblia sí nos dice que van a haber personas que se van a ir en contra de Dios y que a la final van a decirle a Satanás, nosotros queremos el plan de Satanás, porque es más liberal. El liberal es el que te permite hacer todo lo que te dé la gana. Ahora, el problema con el liberalismo es que trae consecuencias dañinas que te hacen la vida imposible. ¿Me explico? Porque eso es lo que sucede. Si no te acatas al plan de Dios, tú vas a hacer tu propio plan y ese propio plan te destruye. El propio plan de nosotros nos destruye. Sí, muy extraordinario por un momento, como el fósforo que se prende, pero se apaga inmediatamente y se acabó y ahora estás sin mecha. ¿Ok? ¿Sí me explico? Bueno, entonces lo que les digo es que en el transcurso del milenio, eso es lo que va a ocurrir. Van a haber personas que nacen con la naturaleza pecaminosa que se van a ir en contra de Dios porque no les gusta la ley. La ley es muy fuerte para ellos y no les interesa. Entonces, en el reino milenario va a haber una demostración de que el problema básico con el hombre es su naturaleza pecaminosa, su libre albedrío. Entonces, él es el que va a elegir irse en contra de Dios porque no le gustan las leyes de Dios, básicamente. No le gusta lo que su creador le ha propuesto. Sabiendo que la Biblia le dice que si tú haces lo que yo te digo vas a tener una vida deliciosa. Porque por el otro lado, si tú haces la voluntad de Dios, no solamente vas a tener esa pareja aquí nada más, tremendamente, sino que vas a tener muchas amistades de personas que piensan como tú y pueden divertirse y pueden salir y pueden reírse, o sea, es una vida muy, muy agradable. Pero
El asunto es que no puede echarle la culpa a Satanás, porque ya Satanás no está aquí, ni al medio ambiente, porque es perfecto, ni al gobierno, ni a nada de eso, ni a las enfermedades, ni a los achaques. Una persona con 800 años no tiene lumbago. O sea, está bien, está fuerte, está poderoso, está vigente, eso es algo tremendo. De manera que va a existir un gobierno perfecto, una justicia perfecta, no va a haber programas sociales, no van a haber injusticias, pero de todas maneras hay las personas que van a decir no me interesa. Entonces, eso significa que el medio ambiente perfecto no es la solución. Es algo muy interesante porque resulta que hay sistemas que dicen que el medio ambiente es el problema de los seres humanos. Que aquí hay problemas porque hay mucho pobre, que está sufriendo hambre, el que no tiene, y que hay enfermos que necesitan ser sanados, que necesitamos tener un sistema de salud social para que no haya enfermos y para que no haya pobres y que todo el mundo tiene que tener dinero para vivir. ¿Okay? Esa no es la solución, no va a ser la solución ni ahora ni nunca va a ser la solución. ¿Okay? Eso es mentira. Entonces, el asunto es que ahora ese es el segundo enemigo que tenemos. El primer enemigo está atado. El segundo venido está vigente con nosotros, que es la carne, que es la que propone una serie de cosas extraordinarias. Y ahora el tercer enemigo que tenemos es el pensamiento del sistema cósmico, o sea, de este mundo. Ese sistema de pensar es el racional, fíjense el problema que tiene, que es el racional que justifica a la naturaleza pecaminosa con las cosas de este mundo. ¿Okay? O sea que ya Satanás no está, pero el sistema de pensar que produce la naturaleza pecaminosa para agradarse a sí misma es el que va a producir el problema con el mundo, porque el mundo ofrece cosas muy bonitas, entonces esta persona va a tener ese problema. Fíjense lo que nos dice Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, del cosmos, que es utilizado por Satanás en su organización. Pero Satanás no va a estar aquí, o sea que el hombre va a procurar hacerlo, pero no sin la sofisticación que tiene Satanás, porque Satanás es muy inteligente y ha producido sistemas filosóficos que no van a existir entonces, sino que van a salir sistemas filosóficos nuevos producidos por el hombre nada más. ¿Okay? Y hay personas muy inteligentes que pueden producir cosas muy interesantes, porque ellos ven el problema que ellos tienen y ellos dicen, bueno, deben haber 1 millón de personas como yo. Entonces tengo 1 millón de séquitos. Si yo comienzo a escribir, yo sé que van a salir personas que van a estar de acuerdo conmigo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí viene el problema. Entonces, esto aún va a estar presente durante el reino milenario. Porque con todos los pecadores que van a nacer y crecer, no les va a tomar mucho tiempo para crear sistemas de pensamiento para justificar su vieja naturaleza pecaminosa. Ahora, estos sistemas de pensamiento van a ser muy sutiles. ¿Por qué? Porque la ley va a ser con vara de hierro. Con amor, con vara de hierro. ¿Me explico? O sea que, fíjense, si nosotros solamente pensamos en los Estados Unidos como hay un campo liberal que está sufriendo en este momento, hay personas que lloran porque subió un presidente republicano. O sea, y hay otro grupo de personas republicanas que están felices. ¿Okay? O sea que nadie va a estar feliz, no importa qué presidente esté allá arriba, nadie va a estar feliz. Lo que pasa es que la persona conservadora tiene principios bíblicos y conoce que las cosas funcionan de la manera que Dios las ordena. No van a funcionar de la manera que Dios no ha ordenado. Si lo ordena Satanás, pues es la destrucción, porque nosotros sabemos que su plan es robar, matar y destruir. Entonces, estar en ese plan es un desastre. De manera que va a existir un sistema cósmico milenario, pero no va a ser tan malo ni tan sofisticado como lo es ahora, porque atrás de esto no va a estar Satanás, ni su organización, ni sus ángeles impulsando el sistema, sino que netamente va a ser directamente producido por la imaginación del hombre. Netamente, va a salir del hombre, y que hay personas pensantes, pues que todavía las van a ver en aquella época, que racionalizan el asunto, pero ¿cómo es posible que aquí diga que solamente con una? Ese, ¿por qué no te mueres? No va a ocurrir, porque va a haber mucho tiempo. Va a tener que matar a la persona, y si la mata, pues inmediatamente juicio para la persona. Yo quiero que ustedes vean que si una persona está dedicada a la carne y no quiere saber nada de Dios, va a sentirse, ¿cómo se va a sentir la persona bajo la ley? Presionada, esclavizada. Se va a sentir esclavizada por la ley, porque tiene que hacer lo que le digan, y si no lo hace, pues está mal, entonces se va a ir en contra de Dios, demostrando de esa manera que es el libre albedrío de la persona, de la criatura, que es la que decide. Entonces, los otros sistemas tales como el gobierno y la educación y aún el cuidado de salud van a ser perfectos. Es más, no van a haber enfermos en esa época. O sea que, fíjense todas las cosas que el hombre propone, que dice que el problema es que hay esto y aquello. O sea, trabajo va a haber para todo el mundo. O sea, no va a haber, ahí no van a existir excusas de otra índole, porque
La única manera en que hay paz mundial verdadera es cuando Jesucristo esté en la faz de la tierra. Cuando no hay más hambre, ni guerra, ni rumores de guerra, ni hambre, no va a haber en la faz de la tierra. Justicia perfecta, o sea, todo lo que el hombre anhela para ser feliz va a estar ahí. Pero la naturaleza pecaminosa va a decir, no me gusta. ¿Por qué no cambiamos estos 10 mandamientos y lo ponemos de una manera diferente? Porque eso es lo que van a proponer. Vamos a decir, si no funcionó con fulana por un tiempo determinado, pues hay un código aquí que dice que puedes salirte de ese contrato para entrar a un contrato diferente con otra persona. ¿Lo dice? No lo dice. Pero no se preocupen porque en esa época, por ejemplo, porque tú dices, bueno, estoy casado por 25, 30 años y cuando me casé tenía tal edad, pero ahora mi mujer tiene 55 años y comenzó la menopausia. ¡Ay, papá! ¿Ah? No va a haber tal cosa. No va a haber menopausia, o sea que la mujer va a estar tranquila, normal. No se le van a salir las emociones debido a la recarga, pues, de las hormonas. O sea, perfección. Y con la perfección, para una persona que dice, no quiero este sistema, me cansé. Yo me imagino las canciones que van a salir en esas épocas. Porque van a haber canciones también. 1000 años sin ti o algo parecido a eso. Bueno, va a ser muy interesante. Yo me pongo a imaginar todo lo que pasa y va a ser muy interesante. De manera pues que va a existir un sistema cósmico milenario hecho por el hombre sin la ayuda de Satanás, porque todo lo que Satanás había propuesto se ha borrado. Pero Dios demuestra que con el libre albedrío y la naturaleza pecaminosa es suficiente para tener una destrucción. Entonces, Satanás va a ser removido y esto está revelado en Apocalipsis, y lo estamos viendo en Apocalipsis 21, pues. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Versículo 2 nos dice, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, dándole el título pues que tenía en el libro de Génesis, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí está claramente atado por 1000 años. Entonces, aquí vemos que no está hablando de algo espiritual, sino que él tiene que estar ahí porque aquí tiene que estar en la faz de la tierra Dios gobernando. En Apocalipsis 3 dice, y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones. O sea que ya no hay ningún tipo de engaño que proviene de Satanás hasta que se cumplieran los 1000 años de nuevo. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En el versículo 4 nos dice, y vi también tronos. Vemos que hay un cambio en la visión que tiene el apóstol Juan. Vi pues de las naciones que es arrojado a Satanás y ahora ve el trono. Y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. ¿Quiénes son los que están en los tronos? Los creyentes de la edad de la iglesia. Esos son los que van a juzgar a los creyentes del milenio y a Satanás y su organización. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Pues ahí tienes de nuevo 1000 años. Este cambio en la visión de él es interesante. Después en Apocalipsis 25 nos dice, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieran los 1000 años. O sea, los incrédulos muertos no vuelven a vida, no son resucitados para el gran trono blanco. Pero en este momento no vuelven y nos dice que esta es la primera resurrección. Después el capítulo 20, versículo 6 nos dice, bienaventurados, aquí les puse la palabra Makairos y se las voy a explicar. Porque aquí dice bienaventurado. Y está traducida de esta manera, esta palabra Makairos, en muchos lugares. Cuando tú oyes la palabra bienaventurado, ¿qué te viene a la mente? Que tuvo suerte, buena aventura. Tuviste suerte. Una suerte basada en lo que es la tierra, en las cosas, algo fortuito que te pasó. Vaya, bienaventurado fulano tal se ganó la lotería. ¿Verdad? O siendo tan feo, mira con la mujer que se casó. Bienaventurado. No para ella, pero para él sí, ¿verdad? ¿Sí me explico? Tiene una connotación diferente. Tiene la connotación de felicidad, es una felicidad producida por el favor o llenura de Dios. La palabra makairos en el griego. ¿Okay? En el griego eso es lo que significa. Que tiene la cuestión de felicidad. Feliz es la palabra en el griego, porque tiene el favor de Dios o la llenura de Dios. Este es el estado del creyente que avanza. O sea que no es una felicidad producida por un evento fortuito, ¿okay? Que es como lo entiende la gente. Es una felicidad producida porque la persona tiene el reino de Dios en su corazón.
¿Por qué lo tiene? Porque ha llegado a madurez espiritual y conoce estas cosas. ¿Y cuál es la octava característica de la esfera divina de amor y poder? La felicidad de Dios. ¿Okay? Esta persona es feliz, sabe de qué se trata todo eso y hacia dónde se dirige. Entonces, mientras que la palabra bienaventurado tiene la connotación de una persona que tiene una buena aventura o que es afortunado, la palabra debe ser traducido feliz y habla de la felicidad de Dios en su corazón debido al crecimiento espiritual. No todas las personas son felices, pero en este caso son las personas que tienen parte en la primera resurrección, que son los creyentes. En ese caso, pues, eres feliz. La persona sabe, estoy resucitado con la primera, bendito sea Dios, qué felicidad. Pero es el favor de Dios el que tiene. Entonces, pero estamos hablando de que la persona con el crecimiento espiritual es el que obtiene esa felicidad perdurable en su corazón. Otra cosa que pueden notar aquí es que esta es la quinta vez que la palabra 1000 años ocurre aquí en estos 6 versículos, enfatizando de esa forma el periodo de tiempo literal que va a transcurrir durante el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Solamente necesitan 1000 años. Entonces, cada vez que encontramos números en la Biblia, específicamente en el libro de Apocalipsis, siempre son entendidos literalmente, como les comenté la vez pasada. Esto no puede tomarse alegóricamente, porque alegóricamente no tiene sentido. Si lo pones alegóricamente, vas a inventar una nueva teología que no tiene que ver nada con la realidad. Pero tenemos el marcador cronológico de los 1260 días, también llamado 42 meses y 3 años y medio. O sea, son periodos literales. El Apocalipsis capítulo 7 nos introdujo pues a los 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu, literalmente 144,000 judíos sellados, 12,000 de cada tribu. Y todos estos números tienen que ser tomados literalmente, no pueden ser simbólicos. El problema que ocurre hoy en día es que hay una iglesia muy grande que está metida en el asunto de la alegorización. Y Orígenes es una de las personas que propone esto. ¿Okay? Y claro está, si lo haces eso una vez que tú abres esa caja de Pandora, tú vas a tener que inventar todo lo demás. Tienes que inventar, si es alegorizado y es espiritualizado, entonces tienes que inventar un sistema completo espiritual que concuerde con toda la Biblia. Y eso es dificilísimo, eso no se puede. Si no es la verdad absoluta, no va a concordar con toda la Biblia. ¿Me explico? Entonces, eso es disparata a la persona y se la lleva por otro lugar. No pueden ser simbólicos. El libro de Apocalipsis no hay números que tengan que ser entendidos simbólicamente. Si una persona hace eso, termina entonces construyendo su propio libro de Apocalipsis y tiene que alegorizar todo el libro. Y como el libro está basado en el Antiguo Testamento, ¿ven las ramificaciones? Tienes que alegorizar el Antiguo Testamento también. ¿Por qué? Porque eso está anclado en el Antiguo Testamento y a los antiguos se les dio la información que concernía a los eventos del porvenir. Entonces, su sentido normal se pierde en lontananza. ¿Okay? Se queda muy lejos de la realidad, el sentido normal. Entonces, el problema con todo esto es que hay muchas personas que han hecho precisamente eso durante el transcurso de los siglos en la iglesia. Y eso se debe a que han rechazado el entendimiento normal y plano del lenguaje. La Biblia debe interpretarse en su contexto histórico y gramatical. Muy importante. Si no lo haces, vas a salir pues del plano normal. Y nos deja saber en la exégesis plana que la Biblia se debe de tomar como está escrita, o sea, literalmente, en su sentido más llano. Si hay un sentido alegorizado, un sentido plano, toma el plano porque ese es el verdadero. Entonces, la base para creer entonces que el periodo de tiempo de 1000 años del reino milenario sale de estos 6 versículos, ahí es donde se encuentra, en Apocalipsis 20 del 1 al 6. Aparece 5 veces y habla específicamente del reino milenario y de paso es el único lugar en toda la Biblia que nos dice cuánto tiempo va a durar el reino de Dios. El único lugar, en ese capítulo 20. Entonces, este reino milenario es la primera etapa del reino eterno. De manera que cuando ustedes vean en la Biblia la expresión por los siglos de los siglos, bueno, está incluyendo el reino milenario y la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra y posteriormente la eternidad. O sea que tenemos 3 fases interesantes. Ya nosotros estamos en la fase eterna, terrenal de nuestra vida eterna, porque ya nosotros tenemos la vida eterna, pero esta es la fase terrenal, que estamos en el sistema cósmico para probar nuestro libre albedrío. La segunda fase para nosotros es
el reino milenario, pero ya no para probar nuestro libre albedrío, porque ya nosotros somos de Dios, ya nosotros estamos anclados con Él. Para nosotros el milenio no va a ser ningún problema, es una felicidad que pues, nos sale por los poros, pues, porque estamos con el Señor y sabemos que eso es lo máximo que existe. Entonces, esto nos da la parte de que esto tiene que ver con los 1000 años literales. Y eso lo tenemos que tener en mente para no descarriarnos. Ahora, este tema ha ocurrido en el transcurso de la historia de la Iglesia. Y por eso los voy a llevar primero que todo, a Ireneo. Nació en el año 155 más o menos. Y esos números fueron entendidos por él literalmente, uno de los grandes teólogos de la Iglesia primitiva. Y claro está, cuando hablo de los años 155 me refiero al segundo siglo. El tercer siglo tiene un problema adicional. Miren, Ireneo escribió una cantidad de cosas que tienen que ver con la información profética, y ellos entendieron estos pasajes como literales, como nosotros lo entendemos, en la iglesia primitiva. Esto antes de la formación de la iglesia católica, de paso, era la iglesia primitiva, o sea que los 1000 años significaban 1000 años, no había problema. Pero ya para el final del segundo siglo y el inicio del tercer siglo, los años 190, comenzando el tercer siglo, con la influencia de un teólogo llamado Orígenes, hubo un cambio. Y el problema es que ese cambio alegoriza o espiritualiza la Biblia, especialmente el libro de Apocalipsis, cosa que todavía es retenida en la iglesia, quiero que sepan. Entonces, las personas que seguían a Orígenes no interpretaban la Biblia de una forma literal, sino estos introducen el sistema alegórico o espiritualizado de la interpretación, y de manera que el reino milenario no llegó a ser un reino terrenal literal, sino un reino espiritualizado alegórico, y que en estos momentos los creyentes son parte del reino milenario. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el reino milenario es espiritualizado y Jesucristo está sentado en su trono, pero Jesucristo no está sentado en su trono. Jesucristo está sentado en el trono de su Padre, al lado del trono de su Padre. Y por eso nos dice que así como yo me he sentado en el trono de mi Padre, ustedes también se sentarán en mi trono. ¿Se dan cuenta? Entonces, una de las cosas que yo quiero que ustedes piensen esta tarde, a medida que pasamos por esta información y en las siguientes lecciones, es algo que les permite pensar que si tuvieran la oportunidad de evangelizar a un judío no regenerado, ¿qué tipo de información le tuvieran que dar a él basado en esto? Ahora, dentro del judaísmo también hay mucha alegoría. Y claro está, nosotros tenemos que presentar la información de una manera literal. La manera literal es muy importante. Yo quiero leerles un momentito, porque ya se nos acaba el tiempo, acerca de este hombre de Orígenes y lo que dice de Orígenes. Primero le voy a decir cuándo estuvo este hombre y cuál fue su trasfondo. De paso, este libro es un libro muy interesante, es la historia del pensamiento cristiano por Justo González. Comienza con Orígenes diciendo: a diferencia de Clemente, Orígenes era hijo de padres cristianos. Su padre, Leonidas, entregó la vida como mártir en el año 202 durante la persecución de Séptimo Severo. Y en esta ocasión, Orígenes exhortó a su padre a ser fiel hasta la muerte. Y su celo era tal que su madre se vio obligada a esconder sus ropas para que no pudiese salir a la calle y hacerse arrestar, porque quería morir como mártir también. Pero después de la muerte de su padre, Orígenes, todavía en plena adolescencia, o sea que era un jovencito adolescente. Y eso es algo muy importante porque el conocimiento se adquiere posteriormente en la vida. O sea, cuando estás tan joven, pues hay ciertas cosas que te desvían. ¿Okay? Pero a esa edad adolescente comenzó a enseñar literatura y filosofía como medio de ganarse el sustento. Pronto la comunidad cristiana de Alejandría tuvo que enfrentarse al grave problema de que debido a que muchos se habían ausentado por causa de la persecución, no había quien instruyese a los catecúmenos en la doctrina cristiana, ya que algunos paganos conversos, un tal Plutarco y su hermano Heraclas, que más tarde llegó a ser obispo de Alejandría, se habían acercado a Orígenes para pedirle que les instruyera acerca de la doctrina cristiana. Entonces, aquí vemos que él es una persona que era muy piadoso en el sentido de la vida cristiana, pero esta persona comienza a tener ciertas características interesantes. Este hombre dice que él debido a su temperamento, Orígenes tomó esta responsabilidad con gran celo y se dedicó no solo a estudios extensos, sino también a la práctica de una vida austera, que para él fue siempre la parte integrante de la vida filosófica. Entonces, esa inclinación al ascetismo, ya saben lo que es el ascetismo, yo les he puesto la naturaleza pecaminosa, por un lado el ascetismo, por otro lado es el libertinaje, ¿verdad? El ascetismo, el golpe de pecho, muy pegado. Llevó a Orígenes a tomar literalmente la referencia al Evangelio a quienes se hacen eunucos por causa de él, del reino de los cielos, a privarse de sus órganos viriles
Esta acción, que muestra el carácter decidido hasta la exageración del joven Orígenes, más tarde le produjo dificultades con las autoridades eclesiásticas y sobre todo con el obispo Demetrio, que pensaba que el haberse emasculado excluía a Orígenes de la posibilidad de recibir órdenes sacerdotales de la Iglesia Católica. ¿Okay? Pero fíjense que este hombre toma fuera de contexto lo que él está diciendo, porque dice que quienes se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Por causa del reino de los cielos. Estaban listos a perder todas las joyas por ganar la joya del reino de los cielos. ¿Okay? Pero, de todas maneras, esta persona, pues, es un poquito extremada y se da golpes de pecho, pero aún así, esta persona, por un lado, que toma las cosas literales, yo creo que eso causó en su mente que la cosa no es tan literal. Porque fíjate lo que me ha pasado a mí, ¿ok? Entonces, yo creo que eso tiene que ver algo con el hecho de que él posteriormente ya no quiere tomar la información del libro de Apocalipsis literalmente, sino ahora la espiritualiza. Pero vemos que hay un problemita que él tiene, aunque este hombre era brillante, este hombre sí hizo defensa del evangelio en muchas ocasiones, pero en ciertas partes, pues como nadie es perfecto, este hombre se descarrila, no tenía lo que tenemos hoy en día. Yo les digo que hoy en día tenemos nosotros, las personas, los pastores que enseñan, tienen a su disposición, si son estudiantes serios de la palabra de Dios, estos diferentes programas como este que ven aquí en la pantalla, que tienen todos los libros que se han escrito. O sea, aquí yo puedo tener 32,000 libros que se han escrito acerca de cualquier tema y yo busco, o por ejemplo, una frase completa, pongo la frase completa y esta máquina busca los 32,000 libros donde esa frase aparece y lo que significa y quién lo escribió y cuándo lo escribió y cuál era el contexto. O sea, es tener una serie de ayudantes espectaculares haciéndote toda la investigación. Y claro está, con eso tú puedes llegar a tener suficiente información que respalda lo que tú estás diciendo, aunque siendo la Biblia el primero. Los demás son comentaristas de la Biblia y lo que ellos han pensado, etcétera, etcétera. Claro está que uno tiene que pasarlo por el filtro de que si son liberales o conservadores, porque si son liberales tienden a la alegorización. De todas maneras, pues él no tenía todo esto. Y con ese traumático evento que sufrió en su vida cuando era adolescente, entonces, ni por el amor que tenía por Dios, por servir al Señor. ¿Por qué? Porque pues la carne causa que la persona de esa edad pues no está pensando en Dios. O sea, piensa en Dios, pero no piensa en Dios todas las veces que pasa una mujer. Muy difícil. Entonces yo creo que todo esto tuvo un problema para que él viera las cosas de la manera correcta. Y dice, por otra parte, esta tradición tipológica no es óbice para que Orígenes dé vuelos a la interpretación alegórica. Ahora, yo esa palabra óbice, se la voy a poner aquí, no sé ni si se utiliza hoy en día, pero óbice, formal obstáculo. Un óbice es un obstáculo, que no fuera obstáculo para él, impedimento para algo. ¿Okay? Estas son las palabras que utiliza mi querido Justo González, que no fuera obstáculo, entonces, para que lo entendamos mejor. Esa tradición tipológica no es obstáculo para que Orígenes dé vuelos a la interpretación alegórica. O sea, él da a volar a la interpretación alegórica en su mente, y la alegoría es el método exegético característico del gran maestro alejandrino, y de ella hace uso a cada paso. Esto está hablando ahora de Orígenes. Esta alegoría, tomada en parte de Filón y en parte de Clemente, alcanza vuelos nunca antes igualados en los exégesis cristiana, y en ella Orígenes encuentra el medio de justificar y apoyar mediante textos bíblicos más de una doctrina totalmente extraña a las Escrituras, hasta tal punto que ha sido posible interpretar su pensamiento como un sistema filosófico que poco tiene que ver con el cristianismo. Esta es la iglesia primitiva, este es uno de los teólogos más fuertes de la iglesia primitiva, y aquí comienza ese despegue yéndose hacia la interpretación alegórica o espiritualizada de la palabra de Dios. Y por eso ellos no creen que ese milenio sea algo literal, que va a ocurrir. Ellos no creen que Jesucristo va a venir a gobernar, a establecer su reino. Ellos creen que ya están aquí. Y una de las cosas que hace, por ejemplo, la iglesia romana, es decir, que ya el judío está echado a un lado, que ahora ellos son los judíos. Ahora la iglesia católica son los judíos, los demás ellos están tratando de usurpar. Y se debe pues a la alegoría que ellos ponen dentro de su pensamiento, olvidándose que las promesas divinas se van a cumplir al pie de la letra, y que nuestro Señor Jesucristo, como Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey de los judíos, va a regresar y va a establecer el reino milenario en la faz de la tierra, con sede en Jerusalén. Israel va a ser el centro, el epicentro del mundo entero, y los judíos van a gobernar con un sistema especializado. Los judíos del Antiguo Testamento y los mártires judíos del Nuevo Testamento van a estar gobernando, y también la iglesia va a estar gobernando en la faz de la tierra.
Eso va a ocurrir de esa manera si lo ves desde el punto de vista literal. Y es el punto de vista que nosotros abrazamos. Es el punto de vista real. Yo les quería leer eso acerca de Orígenes para que se den cuenta que en la iglesia han existido personas que, bueno, Jerónimo no era como él, Jerónimo era literal. Pero ahí hay problemas de otros tipos que son muy interesantes que tienes que ver lo que es la historia para darte cuenta de lo que ocurre. Bueno, se nos acabó el tiempo. La próxima semana continuamos con este asunto de Apocalipsis. Vamos a comenzar con Apocalipsis 3:7. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual, porque cementan nuestra fe y nos permiten ver las cosas como tú las has diseñado y nos dan a nosotros esa esperanza extraordinaria de que en el futuro nosotros regresamos a gobernar contigo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos entonces todas estas cosas que nosotros sean para su gloria y su honra. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén.